RTP. 9 horas con 18 minutos. Tenemos ya al entrevistado de este último segmento del programa. Nos queda un rato, pero es un gusto poder verlo aquí en persona. Lo considero un amigo, a don Francisco Jiménez, que él fue ministro de gobierno en su momento, abogado de larga, carrera, y con él venimos a hablar de la coyuntura nacional, ahora que nos acercamos a un proceso constituyente o una consulta antes que eso, y ahora que enfrentamos todavía un paro nacional. Bienvenido, estimado Francisco, a la mañana en RTP. César, buenos días Jorge también, gracias por la invitación al programa y como siempre un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cómo ve usted la situación del país que continúa, como decíamos, bajo un proceso de un paro, un levantamiento, sobre todo en el norte de la sierra, y que también se prepara para entrar a un proceso electoral? Preguntas de reforma constitucional y una pregunta sobre si queremos ir o no a una asamblea constituyente. ¿Es el momento adecuado, ahora el momento adecuado para quitar el subsidio del diésel y convocarnos a una constituyente casi que a la vez? A ver, en nuestro país siempre hay cosas que se juntan bastante, ¿no? Y a veces nos producen escenarios de confusión. Yo creo que el sentimiento generalizado actualmente es el de la incertidumbre. Incertidumbre porque en el tema de las marchas y de las manifestaciones, si bien es cierto, no han tenido ni la profundidad ni la amplitud de las que sí hubo en el 2019 y en el 2022, donde yo participé como negociador y sobre todo para la implementación de las mesas de diálogo. Ahí estábamos hablando de 50.000, 60.000 personas en la calle, 8 a 10 provincias convulsionadas, costa, sierra y oriente con muchos problemas, 250 cortes diarios en las vías. Era otra la circunstancia y eran otros los desafíos. Hoy, si bien es cierto, hay sectores de la Sierra Centro y de la Sierra Norte que están con muchos problemas, como en la provincia de Imbabura y un poco menos como en Cotopaxi, hay un escenario más controlado. Pero el problema cuando hay fuego y no se ve tanto, no es que no exista, sino que en cualquier momento una chispa puede hacer que eso se agite. Y un escenario que aparecía controlado puede ser que no lo sea tanto. Y creo que ese tiempo es el que debería aprovechar el gobierno y no lo está aprovechando para poder sentarse con algunos dirigentes y poder establecer cuáles podrían ser determinados puntos de acuerdo. Ojo, yo aquí no estoy diciendo que se deba volver sobre la decisión del diésel, que me parece que es una medida oportuna, porque era un drenaje para la economía, 1.100 millones, no estamos para estar regalando dinero así nomás. Pero, como siempre he dicho en algunos espacios que me han preguntado, hay que separar dos cosas. Uno es la decisión en sí, de eliminar el diésel, que me parece que es justificada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Social es otra cosa porque puede llegar a ser más discutible, pero es una medida justificada. Pero la otra es el cómo y lo que viene después. Que en eso me parece que el gobierno o no nos está enseñando o a lo mejor no lo termina de tener elaborado, que es la hoja de ruta de lo que viene después. Cómo se van a paliar los efectos de lo que pueda suceder después de una medida que es fuerte, que seguramente va a afectar a determinados espacios de la sociedad, especialmente a los más desprotegidos, y que seguramente va a producir, como está produciendo, ciertas convulsiones. Y lo otro, que es lo de la Asamblea Constituyente, pues yo al menos no he tenido acceso a una postura oficial del gobierno que me diga por dónde vamos a ir, cuáles son los elementos principales de su Asamblea Constituyente, tomando en cuenta que somos un país donde la incertidumbre es probablemente la moneda diaria, porque no por eso es que no viene el capital extranjero. O sea, a un inversionista extranjero, a un capitalista extranjero, no le interesa si el gobierno es de izquierda, de centro o de derecha. Lo que le interesa es saber si puede ganar o no dinero. Y para eso hay una sola medida que rige internacionalmente, que es reglas claras y respeto a la propiedad. Cuando no se tiene esa claridad, todo es más complicado. Estaban diciendo hace unos días la comparación que existía con Perú, que políticamente es bien parecido a nosotros. Se caen presidentes con una rapidez impresionante, los cambian a punta de un plumazo,
En fin, son un país complicado. Sin embargo, han logrado algo que parece milagroso en Latinoamérica, que es separar lo político de lo económico. Porque Perú sigue creciendo. Algunos dicen que es la herencia de la institucionalidad fujimorista o la forma en que dejó planteada la Constitución el gobierno de Fujimori. Yo creo que hay otros elementos más también allí. Lo cierto es que hoy por hoy en el Ecuador estamos en un escenario de incertidumbre. No sabemos cuándo, ni cómo, ni bajo qué circunstancias van a terminar las marchas que hasta ahora se están produciendo en partes de la sierra. Tampoco tenemos claridad sobre cuál es el derrotero que nos plantea el gobierno para la Asamblea Constituyente. Y creo que más allá de negarse o aprobar algo, lo que necesitamos es más información para tomar decisiones informadas. Bajo ese contexto, bueno, la ciudadanía tendrá la potestad de decidir si va o no va finalmente a una nueva constitución, pero en el caso de que eso se dé, ¿qué propuestas o qué alternativas cree que debería tener una nueva constitución en Ecuador? Bueno, yo creo que hay tres problemas que tiene el país. Tres problemas que son muy puntuales. El primero es el de la inseguridad. Yo creo que una constitución, si bien es cierto, no es que gestiona, porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que gestione un gobierno. Son dos temas totalmente distintos. Entonces nosotros podemos tener el mejor texto del mundo y luego una pobre gestión y no termina pasando nada. Que es peor no tener una buena constitución y además tener serios problemas de gestión, eso es peor, indiscutiblemente. Pero creo que hay tres problemas que tiene el Ecuador que son particularmente graves. El primero es el de la inseguridad. El segundo es el económico. Nuestra economía no funciona. Podemos darle todas las vueltas que queramos, pero no funciona. Puede ser parte el código del trabajo que lo tenemos desde la época jurásica, prácticamente son 60 años sin reformar el código de trabajo. La última reforma importante, curiosamente, la hizo un gobierno socialdemócrata, que fue Rodrigo Borja. Fue la última reforma importante al código del trabajo. De ahí para adelante, lo que ha habido es puras reformas parches y seguimos en una discusión dramática sobre si procede o no procede el contrato por horas, cuando eso, la verdad es que si nosotros basta con salir, ¿no? Y uno va a otros países y empieza a decir que no, que el tema del contrato por horas, nos quedan mirando como si estamos un poco locos, porque son discusiones absolutamente superadas en todos los países del mundo, al menos los occidentales. Pero aquí seguimos discutiendo como si eso fuera pues una cuestión de vida o muerte. Entonces, el segundo es el tema económico. Y el tercero es el problema institucional. Yo creo que hay determinadas instituciones que está claro que son permanentes saboteadores de la institucionalidad del país, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otras instituciones que son un poco más discutibles, como el Consejo de la Judicatura, y me parece que también hay decisiones que tomar en esos tres rubros, es decir, inseguridad, economía, institucionalidad. Si logramos aterrizar algunas ideas respecto de esos tres ejes, pues pienso yo que podríamos tener un panorama un poco más cierto de cara a una posible constituyente y no simplemente ir y decir, a veces hasta noveleramente, sí queremos una asamblea, sí, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a buscar con eso y cómo eso nos va a hacer mejores? Ahora, hay algo que llama la atención, ¿no? Y es cómo, a pesar de que se llegaron a acuerdos en el pasado, de distinta índole, nunca han durado en el país, ¿no? En su momento, el Movimiento Creo y el PSC fueron juntos con Guillermo Lasso ganó la presidencia y reventó ese pacto porque se quiso incluir el correísmo para tener una mayoría en los primeros días. En el primer día, de hecho, en que empiezan a sesionar, Raniel Noboa se acerca al correísmo y al PSC, le va bien al principio, los gilea algunas cosas, en otras pues les permite, digamos, mantener una imagen de responsabilidad con el país a la oposición, que no era tan oposición en ese momento, pero después de la toma de la Embajada de México y la deserción de algunos asambleístas, se cae ese acuerdo. En el campo social, en el 2022 estuvieron en un proceso de diálogos, 200 y pico acuerdos, pero siguen diciendo, y tienen razón, el Estado no ha llegado hasta acá, nos sentimos abandonados, protestamos no solamente por el diésel, sino por las condiciones de vida. Entonces, ¿qué ha pasado o qué sigue pasando en este país que los acuerdos legislativos y los acuerdos sociales no son de larga duración? A ver, lo primero es que el Estado no tiene tracción, no tiene capacidad de penetración en territorio. La última vez que el Estado tuvo tracción,
porque tenían cooptado una serie de estamentos que les permitían actuar en territorio, para bien o para mal, pero actuar, fue con el correísmo. Salido el correísmo, la forma en que quedó planteado el Estado, con la cantidad de funcionarios también de esa época que ingresaron al Estado, hicieron que el Estado pierda atracción. Entonces, una cosa es que usted gane elecciones, otra cosa es que gobierne a partir de una idea o con un aparataje mediático, y otra cosa es que tenga impacto en territorio. Es como un iceberg. Lo que se ve es la propuesta mediática, que está en la cima del iceberg. Pero lo que cambia la vida de las personas no es eso. Lo que cambia la vida de las personas es la capacidad del Estado de desarrollar esa atracción para implementar políticas públicas que tengan impacto en territorio. Eso no ha habido. No ha habido. Yo creo que desde el 2017 hasta acá no ha habido. Tenemos un Estado sin capacidad de incidencia. Usted va a los centros de salud, váyase a Manabí, váyase al Oro, váyase a la Amazonía, a la Sierra Centro, y pregunte pues qué tal funciona el subcentro de salud o el centro de salud. Aquí nomás, a Monte Sinaí, a ver cómo está funcionando. O más urbano todavía, al Hospital de los Ceibos, a ver cómo está funcionando la propuesta de salud en territorio. Y esas son cosas que experimenta la gente en el día a día. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que el ego y muchas veces la soberbia de los actores políticos los impulsa a empezar las cosas de cero cuando no necesariamente tienen que empezar de cero porque tienen información de la cual ya pueden usar. Y eso pasó con el tema de las mesas de diálogo. 218 acuerdos, 44 desacuerdos, toda un mapa de información del cual se podía disponer, y ahí está, esperando poder ser desempolvado para poder ser utilizado, que creo que era un punto de partida, me parece que es un punto de partida bastante interesante. Algunas cosas pues estarán ahorita un poco caducas y otras actuales, pero es información que se puede hacer. Estoy de acuerdo que la falta de información es uno de los problemas principales, y creo que eso le puede pasar factura al gobierno a la hora de entregar las compensaciones. No sabe a dónde llegar exactamente, ni qué es lo que más puede ser útil o bien recibido entre esas comunidades. Pero cuando hablamos de los acuerdos del 22, que trataron como de dar una imagen completa de la realidad de las comunidades indígenas y las exigencias de esas comunidades, el número 218 puede ser chocante para algunos, ¿no? Sí. Llegaron con 10 y se fueron con 218. En un país que no le gustan los acuerdos, ¿no? No, correcto. Sí, porque en otros países aplaudirían. Aquí no, aquí era molestia, como diciendo, ¿y por qué ellos sí y yo no? Sí, pues yo estoy en otra posición, pues. Usted está en una posición distinta. Entonces, a la gente le molestaba el hecho de que eran 10 y resulta que ¿de dónde parieron tanto? 218, pero también hubo 44 desacuerdos. Muchas cosas quedaron pendientes, otras estaban en el plan de creación de oportunidades. Entonces, es una cuestión relativa, ¿no? Pero continúas. Hace falta reexaminar, creo que estos episodios del 19 y el 22, y lo que vino después de acabar la violencia. Creo que hace falta profundizar sobre por qué en este país la historia de los paros sindicales, indígenas, de transportistas, es una historia de décadas y aún no logramos librarnos de ella. Le agradezco, Francisco, por habernos acompañado esta mañana para poder hacer parte de ese esfuerzo, y espero poder conversar con usted en este espacio nuevamente en poco tiempo para seguir por ese camino. Claro que sí, César, siempre un gusto y nada, aquí estamos para tratar de aportar información que pueda ser útil y ayude a tomar decisiones. Muy bien, toca también despedirnos de ustedes, queridos radioescuchas. De parte mía y de Jorge les deseamos un muy buen día, un buen inicio de semana, y por supuesto los dejamos con una recomendación. No se vayan porque ya lo puede escuchar hablando fuerte desde la cafetería a Rodolfo Vaquerizo. Que les vaya bien. RTP